Hola amigos y amigas, soy Dan de la bienvenida al canal y hoy estamos de nuevo en un nuevo gameplay y estamos de nuevo en OBSERVER SYSTEM REDUX, la versión de OBSERVER para PlayStation 5. Y bueno, como veis ahí, un cadáver sin cabeza yace en el apartamento número 7, incapaz de identificar a la víctima. Dan asume lo peor, pero el asesinato parece haber sido cometido antes de la llamada angustia de Adam, que yo puse Adam el otro día en el título, aferrándose a la última esperanza. Dan regresa a los retorcidos pasillos del edificio para averiguar lo que ocurrió a su hijo. Vamos a ver si lo encontramos, por cierto. El primer punto en su agenda es encontrar a la mujer que llamó a la víctima. Sus iniciales son HN, que encontramos dos, juraría, que tenían esas iniciales. Así que vamos allá. Wow, ahora no sé dónde estoy. Aquí estaban las escaleras, sí. Aquí estaban las escaleras. Esta. Ah, mira. Abajo. No, pero juraría que era para arriba, ¿no? Eran para arriba. Vamos a mirar. Curiosidad. No, por aquí no era. Floor B. No me suena. No me suena esto. A ver. Investiga el apartamento 108 y el 104, ¿no? ¿Ves? En la primera planta, sí. En la planta 1. 106. 104. Y 108. 106, 104 y 108. Vale, 106, 104 y 108. Vale. Ey, ¿qué pasa? A ver, este es G. Yo entiendo que por aquí se va al 1. Entiendo que no sé. Ground será G, ground, piso 1. 105, 110. Pues uno de ellos era el 108, ¿no? Juraría. 108 es el de la aberración. O sea, la señal errante, aberración. No sé por qué he dicho yo aberración. Señal errante. Pues vamos a ver. Vamos a ver primero esa señal. Es el robot que está caído. ¿Esto cómo se abre? Ah, aquí, joder. No, pues no. Por aquí no. Compas el mes 3345. ¿Quién dice a lo mejor noticias que no haya noticias? Es un ejemplo de civismo, cielo. Que no sé qué, no sé cuánto, vale. ¿Y aquí cómo abrimos esto? No, no. Nada, no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a mirar el 104. ¿Qué es? ¿Cómo? 104 y 106. ¿Será aquí? 105. No, pero 100. Cada uno es un número de apartamento. Dan Lazarski, KPD. Routine questioning. Daddy, who is it? Can he make the door open? When can we go out, Daddy? Shh. Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Let me talk to the man. Hello, officer. I'm Thaddeus Karski, head of the family. How can I help you? Is everything all right in there? Did the lockdown spook the kids? Oh, no, we're fine. I do appreciate your concern. ¿Qué mosqueo da este, sí? You sound very calm. You're not worried about a potential outbreak? Oh, that doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean, it doesn't concern you? We're all clean of corruption. My wife, myself, and the little ones. Clean... Oh. You're immaculates. Children of the immaculate birth, yes.
You've heard of us. All good No, things, I ni hope. idea. ¿Qué es eso? No. Depends on who you're talking to. The consensus seems to be crazy, but harmless. I see. And what is your own impression so Pues far? algo así, sí. Well, you're probably the least crazy person I've met today. Oh, well, I'm glad to hear that. I think. Actividad Listen, have you seen anything questionable going on around here? Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality. Still, we mustn't judge. Most people mean well. Este es un poco religioso o algo de eso, ¿no? Inmaculada. Well, I have to say, no mods of any kind. That's Ah, que no quite a tiene statement implantes. these days. Ah, y como no tiene Is implantes it no pueden really? coger la enfermedad. Is having a neural connection to the web worth renouncing your humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Some would say there are benefits. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable, but it's a price we're willing to pay for experiencing the purity of our God-given bodies. Oye, Don't es get me un... wrong. I'm es not una manera a de big ser. fan of implants, but I couldn't do what I do without them. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice, you know? Oh, but clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. You're not going to get preachy on me, are you now? I apologize. Bájese el pedestal, que te estaba subiendo un poquito. How do you make a living anyway? Not many jobs left that don't require some basic augmentation. We're a close-knit community, officer. We help each other out, as one should. All right, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, Officer Lazarski. Se nota que son todos nombres polacos. Karski, Zazarski, Borrasarski. Cuando salen estas cosas, ¿por qué? Porque hay algo cerca. Bueno. No. Madre mía, las habitaciones que hay aquí, por Dios, para volverse loco. ¿Y eso? No sé en qué habitación estoy. No sé. Hostia puta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya. Teníamos linterna, ¿no? No, no. ¿Cómo era la linterna? No, leches. ¿No teníamos linterna? Ah, se había soltado el enchufe. Te he estado observando desde hace bastante. Y aunque no te des cuenta aún, estamos destinados a estar juntos. Este templo es un regalo para ti. Y este y otros 3 más. Por favor, hazme caso. Correo sin datos. Documentos sin datos. Programas con fuego y acero. Es el videojuego. Vaya. ¿Y eso será para nosotros o...? La leche, macho. No sé, es que hay muchas habitaciones. No sé ni las que he mirado ni las que no he mirado. O sea... ¿Yo no he entrado por ahí? ¿Qué es eso que suena afuera? ¿Qué va? ¿Me has encerrado? Tronco, ¿qué haces? Ahí hay algo.
is necessary. Do you know why? Because he's scared of me. Vaya. Bueno. A ver, yo he venido de allí, ¿no? Sí. Vamos a mirar por aquí. Otra habitación, 109. Esta no, esta está completamente cerrada. Completamente cerrada. La leche, colega, que esto es muy grande. Dan Lazarski, KPD. Is anyone in there? Alberto Sola. 108. Ah, este es el 108, mira. Vale. Cacao Tuzamalo. Outward Cachanique, disco holográfico. Ah, es una peli guarrindonga, ¿no? En DVD o disco holográfico, bueno, que es lo mismo. Y esta es Hada Gizabel. La otra era Hada Gizabel también, la actriz. A lo mejor es un obseso de una persona, ¿no? Esta, Hada Gizabel, sí, mira. Es VHS ese. VHS es un formato muy antiguillo ya. Abierta hasta el amanecer, una nueva película con Hada Corribel. Madre mía. Hada Corribel. Esta es Hada Corribel, Carada Alana. Mayores de 18. A ver. Introduce contraseña. Pues no me la sé. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a ver. Bien. Pues vamos a mirar. Wow. Esto es como muy depravado, ¿no? Vaya. Vaya. Ey, ¿quién es este el que vive aquí? No sé si es... No. Ay. No me fastidies, que eso es un... Eso es sangre. Sangre. Y todo eso son fluidos que no son sangre. No es sangre, no. Son fluidos. Oh, creo que sé lo que es. No es sangre. No me fastidies, tío. Está en la caja. Y en la... todo. Ese sí lleva sangre, ¿no? Ese sí lleva sangre. No me fastidies que se ha metido eso. Hostia, esto es muy raro, tío. Esto es muy raro, uno. Nada, ahí no hay nada. Pim, pam, pum. Nada. Nada. Encontrar el número aquí va a ser un poco complicado, ¿no? Ah, mira, ahí... Eso igual es la pista que nos da el número. Teledrag VR Queen. Cyberpunk 2069. Cyberpunk 2069. Como veis, pues imitando a Cyberpunk. La Sex y Cazoto todo está malo. Pero no nos sale el número. O sea, igual sí, pero que no. Habría que descubrirlo. Me ha salido ahí como... Ah, que se lo dejo así ya se ve. Ay, no tengo agujero. Ah, amigo. Pues aquí había que ver algo, ¿no? Este sí, aquí no. Aquí había... Señal errante. Sí. No sé.
¿Será por la letra? A ver, ahí será. Cacao. KSC. O. T. KSC o T. K. S. No, C. No, porque soy más. Tiene que haber algo, pero... La película... Tiene que haber una pista, ¿no? Bueno, no se hubieran metido aquí si no hubiera una pista de... Esto es muy heavy, tío. Es que no sé... No sé si es sangre. Es que sí parece sangre. Pero no podemos analizarla ni nada, ¿no? Dios. Pero bueno, ¿qué depravación es esta, colega? Con curvas y deliciosa. Hay una pantalla en la que se ve... No sé. O sea, sí tendría que haber. Ah, ¿esto? Es que me pega como una pequeña vibración ahí, pero no sé si es por algo. Como está eso en el mando háptico, no sé si es por algo. Y si desenchufo esto no puedo. Eso tampoco. Ahí hay algo. O sea, debajo de la cama hay algo, pero no hay nadie, ¿no? No se ve a nadie. No sé. ¡No! Joder, me equivoco todas las veces. Me cago en la leche, que no quiero dar a ese. No sé, pues no sé. Mira, que estos los puedo abrir. Está rota. Se ha quedado atascado, ¿eh? Suena un... ¿Y eso? Joder, qué rabia me da, ¿eh? Es que tiene que estar aquí. La pista. Pero... A ver. Ah, no, vale. Ya creo que ya lo sé. Ah, no. Pues no, mira. Digo, si está todo pringoso, pues igual están pringosas las teclas. Pero no están pringosas las teclas. No, pues... Nada, vámonos. No sé, no... Me da mucha rabia porque... Se supone que hay algo. ¿Por dónde hemos entrado? 108. Joder, esto es como muy locura, ¿eh? A ver, esto de que se ponga así todo verde... me raya... Me tiene todo rayado esto, ¿eh? Del 108. Pero estoy perdiendo todo el tiempo aquí en el mundo.
Estas están colocadas aquí. 2069. 2069. 2000. No. No. No sé. Vale. Pues nada. Vamos. Luego ya volvemos. No. No, por ahí no. Por aquí. Vamos a ver. What might that be? Ahí falta un cable, ¿no? Vale. No, ahí no va a llegar, ¿no? No, sí tiene que ser ahí por narices. Pero este... tampoco. Ah, amigo, te he visto. A ver, aún no lo ves, aún no lo reconoces. Para ti no soy nadie, no soy nada. Una rata más en tu precioso laberinto. Es tan bonito, tan relajante, están tan cerca de ti. Es lo único que me hace seguir adelante. Aún así tengo miedo. Miedo que cuando me veas sea demasiado tarde para ambos. Correo nada, tal. Programas con fuego y acero, el mismo. Vale. Muy raro. La puerta sigue sin poder abrirse. Y no hay nada más aquí. Eso. Muy raruno, sí. Eh, 108, no. Este es 107. Hello? ¿Y habrá gente en todos los pisos? Yes? Sí, claro que hay alguien, sí. I'm with the KPD. Need to ask you some questions. Oh, and who's your friend? ¿Cómo? Friend? It's just me, man. Me dejo loco. Oh, I have to go now. No jodas. Ready. Vaya. Este. Miss Nader? I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right. Mrs. Nader. What do you want? ¿Qué es lo que quiero? ¿Todo bien? Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. Vale, muy bien. Have you made any calls in the last hour?
No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. Sin compás. No compass. I thought pretty much everyone had one at this point. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind, and yes, I live alone. No spouse or daughter? Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called Mrs.? I'm a widow. My wife died many years ago, in the plague. Ah, vaya. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? Mrs. Nader, I'm just doing my job. Yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away, one of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. Oh, tampoco ponerse así. Esto es diferente. I'm not like that. No? Oh, so you don't work for the corporation? The very same people who took everything I ever had? Just because they pay me doesn't mean they own me. Well, isn't that a pretty thought? You best get on with your duties, officer. I'm sure you have your hands full. So long, Mrs. Nader. Helena Novak it is. Vale. Y este es el apartamento 106. O sea, tendríamos que encontrar el 104. Aquí no. Ah, mira, sí hay. KPD? Anyone in there? Can you repeat that? What do you want? Pues... ¿Lo he visto algo sospechoso? You noticed anything suspicious recently? Algo fuera de lo común. Anything out of Extraño. the ordinary? What? I don't I didn't quite catch that. ¿Qué? No me entero de nada. Fine. You've been very helpful. Caution. Low synchronization. Administer synchrosine. Ah, sincrocina. Ah, a lo mejor por eso vemos así como... Tomar pastilla. ¿Cuántas veces? Ah, pues... Injected. Strain level decreased. Ah, por eso veíamos tan heavymente mal así. Ah, amigo. Y este... Bueno, este sale a la calle. Bueno. ¿Dónde estoy? Bueno, esto es enorme, ¿eh? La leche. 107. A ver. Vamos a mirar. Es que me raya muchísimo. Sí, seguramente no hay nada, pero es que como viene como una misión... 108, ¿no? No puede ser una llamada a una señor. A lo mejor no es este. ¿Entiendes? A lo mejor estoy yo aquí. Sí, es que pone 108. Entonces... Es que tiene que haber algo. Y es que es aquí. Pero claro, joder, ¿cómo aprendo yo el número? Es que, claro, tiene que haber una pista en algún lado. Y este... Es VHS. Es VHS, pero VHS. Esto es un disquete.
Es que ya te digo que esto es lo que más... No sé. Vale, pues... Nada. $105. Y esto será 104. Uy, qué susto, me cago en la leche. Hay unos pasos, qué susto me ha dado. La leche. A ver. 101 al 104, vale, pues es por aquí. Hey, you! I can hear you out there. Help me, please. ¿Qué te pasa? Oh, I heard this awful noise. What's going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh, God, please, not today. ¿Cómo que hoy? Well, what's so special about today? I was scheduled to undergo a medical procedure. It's a private matter. I'd rather not talk about it. Suit yourself. ¿Le doy algo? Okay. Sounds like you're in pain. Well, it's fine. I got a condition. I'm waiting to have it fixed. Anything I can do? Sure, if you're an expert in corrective surgery. No, creo que no. Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. Oh, That's your condition. I really don't feel comfortable talking about it. pues no hablemos de ello. Fine, I Perfecto. won't waste your time then. Wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliberate, heavy breathing, angry, not hiding, hunting. Anything else? The smell, it seemed oddly familiar. Reminded me of my childhood. Pues una infancia un poco rara, ¿no? Child? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it would Criaturas. rain, the smell would be similar. Este cual. Aquí sí que no. KPD. Like to ask you some questions. Certainly, officer. Always glad to do my civic duty. ¿Algo Seen sospechoso? or heard anything suspicious lately? Neighbors acting weird? Actually, I did hear some noises coming from 104. Then the woman stormed out of the apartment and ran off. No fastidies. ¿Ruidos? ¿Qué ruidos? What kind of noises, sir? Screaming, breaking stuff. I didn't think much of it. I mean, those two are Esos always dos. at each Ah, vale, o other's sea que hay throats. dos personas ahí. ¿La mujer cómo? Did you see where she went? Well, no, I didn't actually see her. I could smell her, you see. Smell her? Don't tell me you can't. That cheap crap she pours over herself, the entire hallway reeks of it. She probably thinks it makes her seem ladylike. De colonia o algo de eso. Got it. Thanks for your help. I could hear her panting too, moaning like the whore she is. You did, huh? Yeah, Vaya. biggest fucking cock tease you've ever seen. Vaya, Always vaya. toying with me, bending over when reaching for the lock, all naked underneath her clothes. She knows I'm watching too. She likes to make me itch, cooped up with that junky meathead. I mean, what does he have that I don't? They're all like that, you know? Fucking mongoloid bitch. Vaya. I hope she gets Vale, what she bueno, fucking tranquilo. deserves, so that she knows she's fucked up. She'll have no choice but to come to me, begging. But it'll be too late, you hear me? Too late. Cállese. Okay. How about you shut the fuck up? Well, that was certainly uncalled for. Good day to you, officer. Como no te quiere, te pones así, antes que te den. Coño, 103, pero el 103 no era este. Ah, no, 102. Joder. 103, nada. Joder, no sé si llamar, KPD, I'd like to have a word. Tú también habrás oído algo, ¿no? About time you showed up. What the hell is going on?
Why are we under lockdown? No tengo ni pajolera idea. Most likely a malfunction. I'm still looking into it. Well, you ain't looking in the right places. Because I don't know nothing. Noticed anything suspicious or unusual? Other than the lockdown, I mean. Well, a couple from 104 were making an awful lot of noise a while back. More than usual, I mean. The girl ran off, and then it got quiet. Did you see where she ran off to? I ain't one to snoop. But, judging by the footsteps, I'd say she ran down to the courtyard. Anything else you can tell me about them? What? The couple? Don't know them that well. The girl seems nice enough. Not sure about the guy, though. What about the girl? Oh, she's a trooper. Works double shifts at Chiron to support that ex-con asshole of a husband. Vaya. Any idea what she might be doing for them? Can't be too important or she wouldn't be living in this shithole. Explains the look on her face, though. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping in shadows. Working for the corporation has that effect, I guess. ¿Y el hombre? What can you tell me about the guy? Amir? I think he's called. He looks tough, but he's got the yellow eye, you know? O sea que es un John Cara, ¿no? Junkie. Probably sells the shit, too. How do you know that? What, the dealing? I see him sneak around during the night, carrying packages and stuff. I doubt he's the goddamn postman. Does this kind of stuff happen often? You ever see the husband get violent? Nah, he ain't a wife beater or anything like that. He's just messed up. Then again, ain't we all? Igual, Anything sí. else out of the ordinary? Anything at all? Well, other than some asshole bringing animals into the building, I'd say that's pretty much it. Animals? Yeah, I could ¿Qué swear. pasa? Qué raro. Ah, Something mira, sí. growling in the hallway earlier. I informed the janitor, but yeah. Pues eso se lo ha olido también el del 101, creo. Ha olido. Thanks. You've been very helpful. Animales. That's new. Vale, 104 tiene que estar por aquí. O sea, no estaremos muy lejos. 104, VC y el baño. O sea, el... Oh, es que esto es enorme. Ah, está abierto. Anyone here? Chiron Corporation ID. Low-level clearance. No Still back. valid. Vale. Ahí va. Jesus. A second victim. Badly injured, but still breathing. La Virgen. Don't be afraid. I'm here to help. ¿Quién ha hecho esto? Who did this to you? Ayúdame a Listen encontrar. to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Don't try to talk. There's another way. A ver, ¿cuál es la otra forma? Subject approved. Commencing neural interrogation. ¡Oh! Vamos a interrogarle neuronalmente. Guay.
bezsenność i amnezję. Średnia śmiertelna data zawartej w roślinie skropolaminy wynosi 0,1 do 0,2 gramów. Tej 1 mg. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Amir, is that you? Madre mía, pero esto es muy raro, ¿no? No es igual, o sea, no es... ¿Dónde estamos? Esto se mueve todo como muy loco. Y hay como muchas marcas. Acá. Bájale. Bájale. Esto es una paranoia, ¿no? A ver. ¡Ah! Es muy difícil meterse en la mente de la gente. A ver. 209. ¿Por qué 209? 752. Para allá. Allá. A ver. 000. O sea, ¿qué paranoia se está, tío? Yeah, thanks. Podczas procesu suszenia rośliny następuje częściowa recenizacja hioscy i aminy. Suszony surowiec zawiera zmienne ilości amitropiny. Halucynogenne i trujące działanie surowca, w szczególności alkaloidów proteinowych, mechanizm ich działania polega na blokowaniu niektórych receptorów układu Bueno, no sé, esto es muy raro, ¿no? Esto es muy raro, ¿no? 0,1 do 0,2 gramów. Szmatki zgonu w podawce 1 mg. Pochodna. Butyloprona. Demasiado raro. De todas formas, se nos está yendo el tiempo. Nos está yendo de madre el tiempo. Así que creo que nos vamos a quedar aquí en medio de una paranoia brutal. Porque es una paranoia esto es una maldita paranoia. Ahí hay un agujero. Es un paranoiazo muy heavy. O sea, he perdido mucho tiempo en la habitación 108. Lo siento, vais a ver un vídeo de mucho comerme el tarro ahí en la habitación 108. Pero claro. What the fuck, man? I told you not to show up during the day. Vale, pues ahora hemos ido a otro momento. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque yo creo que esto se me va a alargar de más. De todas formas, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo un poco extraño hoy. Pero bueno, aún así espero que os haya gustado. Ya sabéis, si dais like o compartís, se agradece. Y si no os habéis suscrito, ¿a qué estáis esperando? Hasta la próxima. Chao, chao.